El origen de la industria de los videojuegos se dice que se remonta en la década de los 40, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y en causa en que las potencias vencedoras construyeran las primeras supercomputadoras programables como el ENIAC en 1946. Es en este año en que se ven por primera vez la creación de programas de carácter lúdico. A pesar de no saber a ciencia cierta cuándo se creó el primer videojuego, se cree que fue el llamado Noughts and Crosses, o también llamado Tricky, el primero en crearse en 1952. Este permitía al jugador enfrentarse a una máquina. Posteriormente, en el año 1958, el creador William Higginbotham dio origen al primer juego en el que podían enfrentarse dos jugadores. Este se llamó Tennis for Two. Después de 14 años y gracias a avances tecnológicos y un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds, se dio inicio al videojuego doméstico. Mas no fue hasta 1972 que se dio origen, gracias a la evolución de este proyecto, al primer sistema de videojuegos domésticos que se podía conectar a los televisores y jugar con varios videojuegos pregrabados. En este mismo año se dio la ascensión de los videojuegos con la llegada de la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two de Higginbotham. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacándose los microprocesadores y los chips de memoria, dando lugar a la aparición de salones recreativos con juegos como Space Invaders o Asteroids en el Atari. Esto significó que en los 80s el mundo de los videojuegos creciera fuertemente gracias a la amplia popularidad que había adquirido y la alta actividad de jugadores en los salones con máquinas recreativas y videoconsolas creadas en la década anterior. Sin embargo, este mundo estuvo en crisis entre los años 1983 y 1985, especialmente en Estados Unidos. Fue entonces Japón quien apostó por esta industria y permitió que en el 85 continuara la producción y evolución de la misma. También apostó por la posibilidad de conocer el famoso juego de Super Mario Bros., que supuso un punto de renovación y evolución en el desarrollo de los juegos electrónicos. Paralelamente, en los 80, otra rama de los videojuegos creció con fuerza. Esta fue la de los videojuegos portátiles. Estos fueron creados y lanzados por Mattel en la década de los 70 y su evolución definitiva llegó en 1989 con el lanzamiento del Game Boy de Nintendo. Ya en los 90, los videojuegos dieron un importante salto técnico a causa de la competición conocida como generación de 16 bits que se dio en diversas compañías. Fue a partir de este momento que empezaron a existir videojuegos con entornos tridimensionales. Fue entonces, gracias a las competencias llamadas generación de 32 bits entre Sony PlayStation y Sega Saturn y la generación de 64 bits que se dio entre Nintendo 64 y Atari Jaguar, que los videojuegos en tercera dimensión tuvieron una gran acogida en el público y por lo tanto adquirieron una posición importante en el mercado. Hacia finales de la década, la consola más popular era PlayStation, con juegos como Final Fantasy, Resident Evil, entre otros. Ya para el año 2000, la empresa Sony lanza la anticipada PlayStation 2, mientras que Microsoft ingresa en la industria de las consolas con la creación de la Xbox en el 2001. Nintendo, por su lado, lanzó el sucesor de Nintendo 64 y la primera Game Boy. Estudio normativo. Sin lugar a dudas, el panorama actual de la protección jurídica de los videojuegos se presenta muy complejo. Debido a su composición, afecta a varios ámbitos a la vez, presentando varios retos al derecho de autor. Aunque en el artículo 2 del Convenio de Berna se prevé una base sólida para la protección de los videojuegos mediante el derecho de autor, se trata de hecho de obras de autoría complejas que pueden estar compuestas por varias obras protegidas por derecho de autor. Para comprender la complejidad jurídica que rodea el tema, se debe tener en cuenta la composición de los videojuegos modernos. Tenemos entonces dos partes que los integran. Primero, los elementos audiovisuales, que son por ejemplo,
las imágenes, las grabaciones de video o los sonidos. Y segundo, el software, que gestiona técnicamente los elementos audiovisuales y permite a los usuarios interactuar con los distintos elementos del juego. Para entender la realidad colombiana en el tema, es necesario abordar un estudio comparado con otros países. Al realizar este análisis comparativo, encontramos que para algunos países los videojuegos son predominantemente programas informáticos debido a la naturaleza específica de las obras y a su dependencia del software. En cambio, en otras jurisdicciones, la complejidad de los videojuegos implica el que se les otorgue una clasificación distributiva. Por último, un reducido número de países considera que los videojuegos son fundamentalmente obras audiovisuales. A nivel internacional, aunque los acuerdos sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor incluyen referencias a las creaciones de software y audiovisuales, los tratados multilaterales ofrecen poca orientación específica sobre la protección de los videojuegos. En este contexto, teniendo en cuenta el interés expresado por los gobiernos y varias partes interesadas, la OMPI decidió investigar el tema y emprender actividades concretas que dieran resultados. A lo largo de este estudio, se analizaron diferentes enfoques que muchos países han adoptado en la protección legal de los videojuegos, los creadores involucrados y los regímenes de transferencia de derechos. Observaron un vacío legislativo y a veces doctrinal. La mayoría de las jurisdicciones tienden a proteger estas obras de autor como software. Esto es así porque prácticamente el único elemento común de cada videojuego es su programa informático subyacente. A pesar de esto, la OMPI considera que los videojuegos, como creaciones complejas compuestas por múltiples obras protegidas por derechos de autor, merecen una protección legal independiente, pues aunque la tendencia mayoritaria considera que el software es el elemento predominante de los juegos, ellos plantean que el elemento distintivo de un juego no será el software subyacente, sino también los diversos elementos audiovisuales y literarios creados para cada videojuego. Adentrando en la legislación colombiana, se puede determinar que no tienen una categoría de protección de la propiedad intelectual determinada como videojuego. De este modo, las empresas de esta industria no solicitan ninguna protección para su videojuego, o en el evento que lo hagan solo lo hacen sobre el software como obra. Sin embargo, hacerlo de esta forma protege solo las líneas de programación y no toda la creación intelectual que rodea la creación del juego, tales como su nombre, personajes, historia, música, entre otros. Siendo así las cosas, la legislación nacional prevé la protección en la Ley 23 de 1982, que en su artículo 2 nos dice que los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias, artísticas, las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico. En cuanto a la ley internacional que equipara el software con obras literarias, tenemos la Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el acuerdo en el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Este, en su artículo 10, señala que los programas de ordenador, sean programas de fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna. Por otro lado, la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina, en su artículo 23, establece que los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Y por último, la Ley 565 de 2000, por medio de la cual se aprueba el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, que en su artículo 4 dice que los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera sea su modo o forma de expresión. Ahora es turno de hablar de dos de los más importantes casos en los cuales la justicia norteamericana se ha referido al derecho de autor aplicado a la industria de los videojuegos. El primero es el caso de Nintendo contra Tengen. A principios de 1988, una subsidiaria de Atari llamada Tengen se convirtió en licenciatario de Nintendo para poder distribuir sus juegos en la consola NES. Nintendo en este tiempo controlaba la manufactura de los videojuegos que se podían usar en su consola, colocándoles un chip que se comunicaba con esta. Este chip y su programa, llamados 10 NES, le daban la ventaja sobre sus competidores, a quienes obligaba a firmar contratos de exclusividad y a comprar el número de cartuchos fabricados cada año. Atari buscó una solución a este bloqueo de su competidor, dedicándose a analizar el chip de bloqueo de los cartuchos.
sin lograr ningún resultado que permitiera crear uno propio que lograra comunicarse efectivamente con el NES. La compañía alegó ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos una patente del algoritmo que utilizaba el chip, autorizándolos así a mirar cómo estaba elaborado el código del 10 NES. De este modo, Atari inició la fabricación de su programa llamado Rabbit, para lo cual en diciembre de 1988 estaba lanzando los primeros juegos bajo la marca de Tengen, demandando de este modo a Nintendo por prácticas monopólicas y competencia desleal. Nintendo contrademandó a Atari por la penetración ilegal de su chip de bloqueo, la venta de juegos sin licencia y la obtención ilegal de la información a través de la Oficina de Derechos de Autor. Durante el juicio se demostró que el Rabbit era una copia exacta del 10 NES, ante lo cual Atari había cometido un acto ilegal al obtener la copia del código de Nintendo, fallando así a favor de Nintendo. Atari presentó una apelación al fallo, argumentando que su aplicación de la ingeniería inversa debería ser considerada como un uso justo. De acuerdo con la Universidad de Stanford, la ingeniería inversa es el acto de descompilar un código ejecutable de algún programa para poder entender cómo funciona, con el propósito de permitir a alguien escribir software compatible con su interfaz o copiar su funcionalidad. En el juicio de apelación, los jueces dieron la razón a Atari. El juez explicó en su sentencia que aplicar la ingeniería inversa a un código objetivo para discernir las ideas que no pueden ser protegidas de un programa de computadora es un fair use o uso justo. El juez encontró legal la aplicación de la ingeniería inversa con el fin de entender las partes sustanciales que no pueden ser protegidas por el derecho de autor, en este caso son las ideas. A pesar de del fallo inicial a favor de Nintendo, el caso creó una de las jurisprudencias más importantes para establecer como legal la ingeniería inversa y establecerla dentro de la doctrina del fair use, lo que permite a cualquier persona en posesión legal de la copia de un trabajo emprender sus esfuerzos para comprender los procesos de una idea, cómo trabaja y sus métodos de operación. Este concepto tiene un sinnúmero de aplicaciones, como la posibilidad de conocer las fallas de seguridad de un programa, previniendo también que quien posee los derechos de autor de un trabajo gane de facto el monopolio sobre sus aplicaciones. 15 años después, se presentó un caso muy similar entre las compañías Silicon Knights en contra de Epic Games. En el año 2007, Silicon Knights demandó a Epic Games por haberle fallado en proveer un motor de videojuegos funcional, causando que esta primera experimentara graves pérdidas. La demanda de Silicon Knights alegaba que Epic estuvo saboteando las licencias del Unreal Engine 3, el motor de videojuegos responsable por muchos de sus grandes éxitos. Los documentos de licencia de Epic Games indicaban que una versión funcional del motor estaría disponible en 6 meses para los kits de desarrollo de Xbox 360, los cuales serían lanzados al mercado a mediados de 2007. La empresa demandante reclama que Epic Games no solo incumplió el plazo establecido, sino que cuando una versión funcional del motor fue eventualmente lanzada, la documentación fue insuficiente, reclamando también que la empresa demandada ha retenido mejoras vitales para el motor del juego, alegando que estas eran específicas para sus juegos propios. Del mismo modo, usaban los derechos de licencia para financiar el desarrollo de sus propios títulos en lugar del propio motor. Posteriormente, Epic Games presentó una contrademanda, en la cual alegaban que Silicon Knights usó el motor para crear juegos más allá del que estaba establecido en su contrato. Este videojuego era Too Human, el único que se reflejaba en dicho contrato. Los demás juegos que utilizaron el motor de Epic Games eran unos conocidos como X-Men Destiny, publicado por Activision, o The Ritualist, el cual se encontraba en desarrollo para Sega. En esta misma demanda se alegó que Silicon Knights había copiado miles de líneas de código informático del Unreal Engine 3, hasta tal punto que se mantuvieron errores tipográficos contenidos en el original. El resultado judicial fue que los tribunales desestimaran la demanda presentada por Silicon Knights, fallando a favor de Epic Games, situación que ahora se ve ratificada dado el fallo de apelación que se presentó, y que ordenaba el pago de cerca de 9 millones de dólares, así como la destrucción de todas las copias de videojuegos que utilizaran el motor Unreal Engine 3 que Epic Games le había cedido a Silicon Knights. Esta decisión dejó en muy mal estado a Silicon Knights,
la cual se ha visto muy disminuida en sus ganancias y en su producción de videojuegos a partir de 2012, año en el cual se dictó esa sentencia. Los juegos de video en la actualidad no son solo una herramienta tecnológica de entretenimiento, pueden ser también usados como herramientas pedagógicas o como figuras de esparcimiento. Los juegos de video, como la sociedad, han avanzado a pasos agigantados desde los últimos 50 años. Es cada vez más aceptado que la población en general los use, ya sean sus dispositivos móviles, consolas, computadores y demás aparatos tecnológicos que les permitan acceder a ellos en cualquier momento. Es aquí cuando nace el gran interrogante: ¿cómo deberían ser protegidos los juegos de video frente al derecho de autor? En un primer momento debemos tener en cuenta que un juego de video no es un simple software. Un juego de video está compuesto por varios elementos, como lo son la posibilidad de acceder a marcas registradas, como por ejemplo los juegos FIFA. También están compuestos por un elemento creativo, que se puede entender como los argumentos, los nombres mismos de los personajes y las características especiales, que pueden ser determinadas a uno o varios autores. También compone un juego de video, evidentemente, la plataforma de software, el código base y todo el desarrollo de programación que puede hacer una o varios grupos de programadores. Es aquí cuando nace la gran pregunta y la gran interrogante: ¿qué modelo normativo nos podría servir para la categoría de juegos de video? Dado que por lo expresado podemos darnos cuenta que no es un simple software. Es evidente que con el desarrollo de nuevas tecnologías, los juegos de video se han enriquecido cada vez más con cada una de ellas, mientras que el desarrollo normativo no los ha catalogado o categorizado como un sujeto independiente de protección. Por lo cual, se puede dar como conclusión que la industria de los videojuegos es una industria realmente importante en la actualidad y que frente a ella existen muchas incertidumbres debido a diferentes vacíos normativos. Se podría considerar que se necesita iniciar un debate internacional que pueda conducir a una regulación sobre la protección de los videojuegos. Esto permitiría abordar temas no resueltos, incluyendo la protección de los videojuegos como obras singulares de autoría, la relación entre autores y productores, la cuestión de quién puede calificar como autor y una enumeración de los derechos de los autores, en la medida en que parece que ningún país del mundo ha regulado este asunto en detalle. Ahora es el momento perfecto para acercarse a una solución armonizada e internacional, dado los acuerdos convenidos por los diferentes países y los regímenes jurídicos internos. Esa es la opinión de nuestro grupo.